El día de hoy te he traído al público televidente dos elecciones, la de 1914 y la de 1915, por varias razones, ¿no? Porque cumple 100 años, otro porque hay bastante información sobre estas dos elecciones, son paradigmáticas para poder ver los cambios que se han dado en los procesos electorales, cómo era antes el sufragio y cómo es ahora, ¿no? Y otra curiosidad es porque hemos podido encontrar fotografías referentes a estos procesos, ¿no? Lo cual ayuda pues a la difusión, ¿no? En realidad el tema de las elecciones en Huacho es un tema que no está trabajado, hay mucho por hacer, hay diferentes fuentes, sobre todo periodísticas, y bueno, y otras fuentes que habría que consultar, y yo creo que nos daría una rica idea de la historia política de Huacho, pero como digo, es un tema por trabajar. Apasionante. Huacho, conocerte es quererte, con el profesor Luis Rosado Loarte. ¿Qué ocurrió un día como hoy hace 100 años? Adelante. Bueno, vamos a hablar de las elecciones entonces de Huacho en 1914, ¿no? Que se dio en el mes de octubre, fines de octubre, y la otra elección que se da en el mes de mayo de 1915, ¿no? La primera elección que vamos a mencionar corresponde al 1 y 2 de noviembre. Bueno, el proceso político se inicia pues en todo lo del fines de octubre, pero las elecciones se dan en 2 días, y esa es una característica que a veces no notamos, ¿no? Las elecciones de hoy se dan solo en una jornada, las elecciones de antes podrían darse en 2 días, 3 días, 4 días, hasta 6 días a veces, ¿no? Por lo que significaba el traslado de la gente que tenía que venir a votar. Entonces, en este caso, las elecciones municipales para el año 1914 duró 2 días, ¿no? Un domingo y un lunes. Y habían 2 candidatos en pugna, ¿no? El coronel Pedro Portillo, bueno, hay un error, Pedro Portillo, y Pedro Portillo Silva, el del Colegio de Huaura, ¿no? Y el doctor Fernández Suárez Olivos, que ya lo mencionamos la semana antepasada cuando hablamos de la historia del mercado, fue el que le tocó hacer la inauguración, ¿no? En estas elecciones hubo un problema muy grande, ¿no? Porque el doctor Fernández Suárez Olivos, a la vez de ser candidato, era el presidente de la Junta Electoral del Provincial. Entonces había una serie de conflictos que la ley no prohibía, y entonces hubo una manipulación del sufragio, en el sentido de que se les a los votantes de Pedro Portillo no aparecían en los registros, había una serie de dificultades para votar, no se establecieron las ánforas, ¿no? En la mesa de votación, perdón, y entonces hubo una manipulación de la decisión popular, ¿no? Por esa razón es que el día lunes hubo al día siguiente, cuando hubo también votación, hubo un enfrentamiento con la gendarmería, que en la foto vemos ahí a caballo, ¿no? Entonces las ánforas fueron sustraídas por los presidentes de las mesas, y al final la votación era popular, era voz populi en Huacho de que Pedro Portillo iba a ganar, ¿no? Pero terminó dándose por ganador a su contrincante Fernando Suárez Olivos, ¿no? Pues en la foto se puede observar que los partidarios de Pedro Portillo han ido a la oficina de telégrafo para mandar la información a Lima y comunicar al gobierno, ¿no? Comunicaron al gobierno y después se dirigieron, esa es otra foto complementaria a la anterior, ¿no? Se dirigieron hacia la calle Matapalomas, ¿no? A donde tuvieron una reunión, hicieron arengas a favor de su candidato, ¿no? Hicieron la queja ante la Junta Departamental. La Junta Departamental en el mes de diciembre todavía no se había formado, no había quien quejarse. Entonces, a fines de año llegó la mala noticia de que el gobierno había dado como ganador a Suárez Oliva, ¿no? Y Pedro Portillo pudo haber sido un alcalde de Huacho, pero no lo fue, ¿no? Eso fue hace 100 años, ¿no? Estamos hablando de las elecciones, el 1 y 2 de noviembre, estamos próximos a llegar a esa fecha, ¿no? Y podemos recordar, pues, un proceso electoral de mucho tiempo, ¿no? Acá hay que destacar, ¿no?, que quienes formaban las juntas electorales, en ese tiempo no existía el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Las juntas electorales se formaban entre los principales contribuyentes. Los contribuyentes de la provincia tenían una fecha pactada para reunión y ahí decidían quiénes eran los miembros del comité electoral provincial, ¿no? Y también después había un comité electoral y había un comité nacional que ya tenía otra configuración, ¿no? Entonces, esto llevó pues a un conflicto porque un candidato a su vez era el encargado de la junta escrutora, ¿no? Bueno, para una aclaración ahí, la línea que se nota en blanco es José T. García. En el año 1914 no existía, como ya también mencionamos cuando hablamos del mercado, ¿no? Y el número 25 es la oficina de telégrafo, ¿no?
y abajito, donde continúa Leoncio Prado, al final dice una mat, ahí es Matapalomas, ¿no? Que vendría a ser la prolongación de Leoncio Prado a partir de la calle More hacia lo que hoy día sería el Óvalo, ¿no? Solo para ubicarnos donde se desarrollaron las fotos, ¿no? Bueno, hay una imagen del coronel Pedro Portillo Silva, un personaje muy importante, ¿no? Incluso a mí me llamó la atención cuando llegué a Pucallpa, había un monumento, la provincia se llama Pedro Portillo Silva, hay una escuela militar Pedro Portillo Silva en Iquitos, ¿no? Que es un personaje que tuvo una gravitante presencia en la selva, ¿no? Muy reconocido, y que tuvo la oportunidad de ser alcalde de Huacho y no lo fue. Bueno, este contexto, este proceso electoral municipal se llevó a cabo en el marco de la ley número 1072 del año 1909, ¿no? Para los que desean profundizar, las leyes están en el archivo digital del Congreso, se puede descargar desde internet. El presidente Juan Pardo. Pardo en esa época, ¿no? Bueno, y ahora pasamos al siguiente proceso electoral, ¿no? Al proceso electoral de mayo de 1915, ¿no? Ahí vemos un aviso electoral, se está convocando para el día 16, en realidad la elección duró 2 días, 16 y 17, y en este caso ya no es un proceso para elegir un alcalde un distrital, o provincial, perdón, sino para elegir presidentes, vicepresidentes, senadores y diputados, ¿no? Que era lo que al final importaba de alguna manera más en la provincia, ¿no? Había más movimiento sobre el tema de la elección de los diputados, porque había un diputado propietario y un diputado suplente, ¿no? Abajo se observa la firma de los 12 presidentes de mesa que se instalaron en Huacho, ¿no? Se instalaron en Huacho, en Huaura, en Beguet, en Sayán, Santa María, se instalaron en diferentes lugares, ¿no? Pero en caso de Huacho habían 12 mesas, era el pueblo, la ciudad que tenía más mesas electorales. Bueno, hay que señalar entonces que en el año 1914, hace 100 años, un día como hoy, pues se desarrolló el proceso de elecciones para los alcaldes, ¿no? Y al año siguiente ya hay una elección para elegir al presidente, a los vicepresidentes, 2 senadores propietarios, 3 suplentes, un diputado propietario, un suplente, esto en el jirón 28 de julio, ¿no? De esta ciudad. Sí, según nos informa el comité electoral, las mesas iban a estar ubicadas en la calle 28 de julio, ¿no? Era el lugar donde estaba acordado ya, ¿no? Que iban a estar las mesas receptoras para el sufragio, ¿no? de los ciudadanos, ¿no? Hay que señalar también que los nombres que aparecen abajo de este aviso electoral son los miembros... Los miembros titulares de las mesas. De las mesas, ok. Dice Emilio Musante, Eduardo Macías, Antonio Magnamara, Lorenzo Cárdenas, Tomás Salazar, Pedro José Torero, Manuel Romero Helguera, Federico Luna, Manuel Chávez, Manuel Domingo Torero, Manuel Luna Arrieta y Guillermo Arrieta. Ellos son los miembros de... Los presidentes de cada mesa, ¿no? De las 12 mesas que se instalaron oficialmente a cargo de la Junta Electoral, ¿no? de Huacho. Claro, hago esta descripción porque estamos enlazados con Radio Estéreo 92 y estamos enlazados en esta transmisión, por ello importante todos estos documentos que han sido extraídos, un trabajo de investigación realizado por el profesor Luis Rosado Luarte. Elecciones en el año 1914-1915. Claro, y según lo que está pactado en el aviso electoral, las elecciones deberían empezar a la 1 de la tarde, ¿no? La 1 de la tarde, los días 6 y 7 16 y 17 de mayo de 1915, ¿no? Acá vemos una publicidad electoral, ¿no? De don Emilio Sayán y Palacios, quien era el postulante al diputado propietario, y también de don Sebastián Salinas Cosío, que era el diputado suplente, ¿no? Quienes al final terminaron ganando las elecciones mayoritariamente, ¿no? El contrincante era Francisco Changanaquí. Francisco Changanaquí ya era en ese tiempo diputado y se iba por la reelección, ¿no? Tenía 11 años de diputado y entonces en estas elecciones de 1915 hubo un cambio, ¿no? Le dieron, el voto popular estuvo a favor de Sayán y Palacios, ¿no? Al final Sayán y Palacios también se quedó casi todo el gobierno de Leguía, ¿no? Acompañó a Leguía en todo el tiempo, incluso llegó en algún momento a ser ministro de Defensa, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, las mesas de votación, ¿no? Que están señaladas abajo como Sayán y Palacios, ¿no? Son las 12 mesas que se instalaron en la calle 28 de julio, ahí está la esquina de lo que era Pablo Ley, y más allá, esa estructura de un piso, es el Hotel Pacífico,
¿no?, en dirección hacia la campiña, ¿no? Y ahí están las vías del tranvía y están las diferentes mesas que fueron instaladas oficialmente por la Junta que se había formado, ¿no?, en la calle 28 de Julio, como se había anunciado ya antes. Sin embargo, el contrincante, el doctor Changanaquí, también instaló sus mesas, ¿no? Creó su propia junta electoral con otros contribuyentes que no eran los mayoritarios, según son las denuncias de la época, ¿no? Y estos formaron sus propias mesas en la Plaza de Armas. Es obvio que en las dos imágenes se nota con claridad que las que tienen mayor presencia son las de Sayán y Palacios, y las del doctor Changanaquí son las que tienen menor, ¿no? Incluso hubo un intento de manipulación de la decisión de los votantes, en el sentido de que se infló el número de votantes de Changanaquí, pero el público en general, los asistentes, la policía, ¿no?, pudieron constatar que efectivamente, ¿no?, las mesas del doctor Changanaquí en la Plaza de Armas, ahí se ve la esquina donde está el Palacio Municipal antiguamente, no tuvieron la cantidad de votantes como reflejaba sus votos, ¿no? Acá sí podemos ver que el número de gente es mayoritario, ¿no? Bueno, un poco detallando ya cómo era una mesa en esa época, ¿no? Como podemos ver, las mesas no son en cámara secreta, las votaciones eran en lugar público, así estaban decretadas desde el inicio de la República, las votaciones se hacían en lugares públicos, a la vista de la gente, ¿no? Un poco para evitar la manipulación en las elecciones, pero siempre se daban, ¿no? Entonces acá tenemos las mesas públicas, vemos que todos son varones, porque las elecciones, el sufragio era el privilegio de hombres mayores de 21 años, o en todo caso también mayores de 18 casados o emancipados. Las mujeres no votaban, solo hombres votaban, ¿no? Incluso para esta época, solo votaban los hombres que sabían leer y escribir, ¿no? Y tenían que demostrarlo. No solo valía saber firmar, había que saber leer y escribir, ¿no? Entonces, el número de votantes era mucho menor, ¿no? Recordemos que para esta época el alfabetismo en el Perú era muy alto, ¿no? De tal manera que el número de votantes era muy reducido. Curiosamente, durante los primeros años de la República, el voto en la práctica, era un voto casi universal, en el sentido de que el voto estaba reservado para los alfabetos, ¿no? Pero también estaba reservado para toda aquella persona que tenía un oficio, así que un indígena podía votar si tenía oficio, para toda aquella persona que contribuya, si el indígena tenía un negocio y contribuía, también podía votar, y sobre todo estaba reservado el voto para los contribuyentes en general, ¿no? Y los indígenas eran tributarios, pagaban tributos. Castilla lo eliminó el tributo, sin embargo pocos años después se volvió a instaurar como una contribución voluntaria, ¿no? Y de tal manera que como siempre tributaron, los indígenas siempre tuvieron opción al voto, ¿no? Entonces, más bien para esta época, desde el año 1895, el gobierno de Piérola, se restringió el voto solo a las personas que sabían leer y escribir, de tal manera que muchos indígenas quedaron excluidos del voto. Y en realidad lo que parece una acción mezquina de Piérola fue una acción por salvaguardar los intereses de los indígenas. Aunque suene contradictorio, los indígenas eran manipulados, eran llevados por los gamonales, por los hacendados, ¿no?, a las mesas de votación. Como podemos ver, no eran cámaras secretas, era un voto popular, ¿no? Y entonces, estas personas que se beneficiaban con el voto indígena, ¿no?, al final el Congreso tenía una amplia mayoría de hacendados, y eso de alguna manera frenaba el desarrollo, porque lo que se preveía pues era que hay un desarrollo más capitalista, y entonces por esa razón fue que durante el gobierno de Piérola se restringió el voto solo a los indios que sabían leer y escribir, ¿no? A todo ciudadano que sepa leer y escribir. Bueno, en esta foto una serie de reseñas que hay que puntualizar, ¿no? Como ya habíamos mencionado, en el año 1895, solo los que podían sufragar eran ciudadanos con ejercicio que sepan leer y escribir, ¿no? Eso restringió el voto a los indígenas en su beneficio, ¿no? Esa fue la intención. El voto femenino recién fue instaurado con la ley 12391 del año 1955, ¿no? Y en la práctica se llevó a cabo en las elecciones del año siguiente, ¿no? Un poco esto a presión en el Congreso por el Partido de Odía y el Partido Aprista, ¿no? Ya las mujeres tenían el voto en las elecciones municipales desde el año 1933, pero en la práctica no lo pudieron ejercer
porque no había en realidad casi elecciones municipales, ¿no? Los alcaldes eran elegidos de manera directa por la serie de conflictos políticos que hubieron, no hubo procesos electorales durante mucho tiempo, ¿no? Y entonces las mujeres tenían el derecho, pero no lo podían ejercer, ¿no? Solo a partir del año 56, con la ley del año 55, pudieron ejercer el voto a las mujeres. Y también estaba restringido a las mujeres que sabían leer y escribir, ¿no? O aquellas que estaban emancipadas o casadas. Y recién el voto se generalizó en el año 1978, antes de las elecciones para el Congreso Constituyente, ¿no? El voto estaba ya instaurado para las personas, para los ciudadanos capacitados, ¿no? De tal manera que lo que hizo la Constitución fue modificarse el Código Civil para que los votantes puedan ser todos en general, ¿no? Como la Constitución del 79, y para que los 18 años también puedan votar, se modificó el Código Civil, ¿no? En el año 78. Y eso hizo que para las elecciones del 79 recién hubo un voto universal, ¿no? Un voto general. También mencionamos a las juntas escrutadoras. Las juntas escrutadoras fueron creadas también con la ley de elecciones del año 1996. Eran las encargadas de contar los votos, pero como ya mencionamos, estas juntas escrutadoras eran conformadas por los mayores contribuyentes, ¿no? La cédula única de sufragio es de recién del año 1963. Fue Fernando Belaúnde Terry quien mucho presionó la opinión pública para que se creara la cédula única, ¿no? Él tuvo una mala experiencia en las elecciones del 57, donde no pudo colocar sus cédulas en diferentes mesas de votación y eso le restó votos, ¿no? Entonces él presionó a la opinión pública, al Congreso, a la opinión política, y en el año 63, mediante un decreto ley, se creó la cédula única de sufragio, porque antes cada candidato daba su propia ficha, ¿no? Tenía que hacer su ficha, y aquel candidato que no tenía muchos recursos no podía distribuirlas. Además, antes de eso, antes de que se crean las fichas por los candidatos, en realidad la gente iba con un cuarto de papel y escribía su voto a mano y lo echaba en un ánfora, ¿no? Eso se hizo desde el inicio de la República hasta el año más o menos 1965, cuando ya se crearon una serie de modificaciones, ¿no? Y con respecto a quién tenía que salvaguardar la decisión popular, ¿no? En este caso, en la actualidad es el Jurado Nacional de Elecciones, pero no existía hasta el año 31, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones recién se creó con decreto ley en el año 31, ¿no? En ese año también se creó el registro electoral. Antes no había un registro electoral oficial, ¿no? Se creaban padrones en diferentes lugares que se prestaban mucho a manipulaciones. Recién en el 31 se creó el registro popular y recién en el 31, con ese mismo decreto de ley, se creó el voto secreto, ¿no? Porque como vemos en la imagen, el voto era público, vimos las anteriores imágenes, la gente está en la calle en las mesas, ¿no? Entonces no había un voto secreto. Y eso también se prestaba a muchas manipulaciones, ¿no? Porque los encargados de las juntas escrutoras, los miembros de las mesas que estaban designados entre los mayores contribuyentes, de tal manera que ellos observaban por quién votabas tú, ¿no? Y claro, entonces ahí venía la coerción, la cohesión para poder manipular el voto, ¿no? Porque si tú trabajabas en una hacienda, tenías que votar por ese señor, ¿no? Y si votabas por otro, ya como que te estaban observando y podías, pues, tenías el temor de repente de ser sancionado, ¿no? Además también como el voto estaba restringido a los alfabetos, eso también es un tema interesante, ¿no? Tenemos conocimiento de que en muchas de las haciendas del Valle de Huaura, los hacendados, en convenio con los trabajadores, tenían escuelas de primeras letras. Y viéndolo desde este punto de vista, no era tanto por la intención de educarlos, sino era por la intención de tener más votantes, ¿no? Probablemente por ahí vaya la explicación por qué las haciendas tenían escuelas desde mucho antes, ¿no? Que a veces nos llama la atención escuchar pues con narraciones, ¿no? Que mi abuelito estudió acá en la hacienda, ¿no? Y nosotros padecimos por qué tenían escuela, ¿no? O sea, los hacendados eran progresistas, ¿no? Eran interesados en los votos. Para que puedan votar tenían que saber leer y escribir. Bueno, hay ciertas taras que se arrastran desde hace 100 años. Bueno, y demás todavía, ¿no? Bueno, los resultados a nivel provincial de las elecciones de 1915, como podemos ver, tuvo mayoría de votos en Huacho para presidente José Pardo, el hijo de Nicolás de Piérola quedó en segunda votación, Javier Prado Garteche, con un solo voto, ¿no? Para diputado propietario, Emilio Sayán y Palacios, barrió con las mesas, 4.219 votos en toda la provincia. Señor Remigio La Rosa, quien se presentó casi a última hora, 175 votos, y don Francisco Chancanaquí,
dejó el cargo, ¿no? Había sido diputado por 11 años y en estas elecciones en a nivel provincial solo consiguió 35 votos, ¿no? Y en el caso del diputado suplente, Salinas Cosío, que iba de la mano con Sayán y Palacios, él fue el que obtuvo la mayoría de votos, ¿no? Y después vemos que van bajando en votación y el señor Ignacio Pacora solo obtuvo un voto, ¿no? En realidad los votantes eran pocos, como ya mencionamos, eran solo las personas que sabían leer y escribir, las mujeres no votaban, ¿no? Entonces por eso el número de votación era bastante reducido y eso que las elecciones duraban 2 días, ¿no? 2 jornadas. Bueno, todas estas elecciones del año 1915 se dieron bajo el marco de la ley número 2108 de elecciones políticas, que también la pueden descargar del portal web del Congreso de la República, ¿no? ¿Esta es la ley electoral? Sí, la ley electoral con la cual se desarrolló las elecciones de 1915. Hay una serie de leyes electorales y modificaciones constitucionales que a veces hacen un poco enredado, ¿no? Ok, dice artículo 1, ejercen el derecho de sufragio los peruanos mayores de 21 años o casados que sepan leer y escribir. La ley estima que no sabe escribir aquel que solo sabe firmar. Solo sabe firmar, es lo que mencionaba, ¿no? Si solo sabía firmar, no se consideraba que sabía leer y escribir. Entonces, okay, por eso es que había la intención de educarlos para que puedan votar, pues, ¿no? Que sepan artículo 2, dice, no pueden sufragar, 1, los que ejerzan autoridad política, militar o de policía. 2, los militares en servicio activo. 3, los que hayan perdido la ciudadanía o tengan un suspenso en su ejercicio, según los artículos 40 y 41 de la Constitución. Bueno, esto ocurrió en el año 1915, hace 100 años. Bueno, sí, 99. Hace 199 años, ¿no? Y esta prohibición de votar, quitar parte de la ciudadanía a los militares, a los personajes públicos, ¿no? Se ha mantenido hasta hace poco, ¿no? Recién hace poco pueden votar ellos, ¿no? Y esto viene también desde el inicio de la República, ¿no? Y bueno, acá hay una caricatura política, ¿no? A Efesios de Willies del año 1855, donde se puede ver a son de representación simbólica acá, ¿no? Que al indio están comprando su voto de alguna manera, ¿no? Como se puede ver en la caricatura, le ofrecen, no necesariamente dinero por su voto, pero sí una serie de beneficios y el indio se ve manipulado, ¿no? Y curiosamente le llama a la caricatura, ¿no? El libre ejercicio de la ciudadanía, que no era tan libre porque era manipulado por los hacendados, ¿no? Los gamonales, y eso fue la razón por la cual Pierola tuvo que, durante el gobierno de Pierola en el año 1895, se tuvo que recortar el voto a los indígenas y que recién se le restituyó a nivel ya universal con la Constitución del año 1979, ¿no? Bueno, esos son algunos datos, algunas anécdotas curiosas que hoy día nos llevan a comparación de cómo eran las elecciones y cómo son ahora, ¿no? Y como te digo, el tema de elecciones es muy amplio, ¿no? Acá solo 2 años, podríamos hablar horas y horas de diferentes elecciones, muchas curiosidades, muchas anécdotas, conflictos políticos y como tú decías, ¿no? Muchas de estas taras que hoy día tenemos las arrastramos desde mucho antes, ¿no? No las hemos sabido superar, nuestra cultura política no ha mejorado lo suficiente como para ser un país desarrollado en el sentido de la ciudadanía, ¿no? Ok.